el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Estamos de vuelta, entramos en la segunda parte del programa y seguimos en este caso hablando dentro de nuestro espacio dedicado a la salud del apartado de la familia. Gracias a los compañeros de Creada, una separación consciente, tenemos aquí a Rocío y a Miguel Ángel. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Donde estamos aprendiendo mucho sobre la familia, sobre los estilos de crianza, sobre cómo podemos también mejorar, pues incluso el clima que podemos tener en casa, nosotros mismos también, mejorar como pareja, individualmente, por supuesto, de ahí nace todo. Y continuando un poco, como lo habíamos dejado en la sección anterior, Rocío, estuvimos hablando bastante sobre lo que entraba a lo mejor en conflicto, ¿no? Tener siempre puesto el foco en los más pequeños, en lo fundamental. Y nos ayuda también un poco como a crecer de forma individual, ¿no? Sí, así es. Lo que pasa es que ese foco requiere de que sea un viaje de ida y vuelta. Mirando a los peques podemos ver, nosotros decimos que es el termómetro de la familia. Aquellos comportamientos que nos molestan o nos hacen sentir incómodos es la forma de decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me incomoda? Si solo miramos a los peques como esto lo está haciendo mal y tratamos de poner tiritas, lo que nosotros llamamos tirita, al final esa conducta va a seguir. Por eso es muy importante que utilicemos la metáfora que se utiliza en disciplina positiva del iceberg, donde cada conducta de los niños y las niñas sea esa punta del iceberg, que es solo el 20%, y el otro 80% es la raíz, es la necesidad real que tienen los niños y las niñas, que por las edades que tienen, incluso los adolescentes, no saben gestionar eso que están sintiendo ni expresar el malestar, y entonces lo hacen con comportamientos. Si a través de las conductas me lo llevo a mi terreno individual y veo qué me está pasando a mí, qué me pasa, podré ir sanando mi historia a través de atender las necesidades emocionales de mis hijos de forma completa. Ahora mismo estaba pensando la etapa tan difícil porque, aquí por lo que he visto, tanto vosotros como yo estamos metidos en una etapa de primera infancia, más o menos, ¿no? De los niños. La etapa adolescente tiene que ser un temón, por no decir problemón, ¿no? Y creo que también les va a servir de mucho a nuestros oyentes, porque durante todo el verano vamos a estar dando muchos consejos y vamos a poner el foco. No se nos olvide tampoco esa parte de los adolescentes. Ahora mismo en verano es una posibilidad también que podemos ganar de conectar con ellos, ¿no? Sin duda. Porque ahora llegan ya las vacaciones para todos. Para los niños uno tiene que ocuparse de ellos, pero los adolescentes como que entran en otra etapa en la que como que se intentan desprender de la familia. Y ahí yo creo que todavía tiene que ser más difícil conectar, ¿no? Bueno, la conexión sigue siendo... Un momentito porque no te oímos muy bien. A ver. ¿Ahora? Sí. Decía que la conexión sigue siendo importante, tanto en menores como en adolescentes. Si bien es cierto que los adolescentes pues llaman más la atención. Yo creo que en la base de todo esto, la gran dificultad que tenemos con los adolescentes es que tendemos a pensar que es un problema en sí mismo, ¿no? Que es una etapa difícil y problemática. Sin embargo, se puede vivir también como una aventura y como una oportunidad para precisamente ver la transición que tienen precisamente de niños a adultos. Si lo enfocamos más como una oportunidad que como una dificultad, yo creo que el punto de vista cambia y también el paradigma y la forma de acceder a ellos cambia. Evidentemente, ya tendremos oportunidad de comentarlo con mucha más profundidad, pero bueno, quiero que sobre todo transmitir, ¿no? Y sobre todo a estos padres que se enfrentan con preadolescentes y con adolescentes, que no se trata de un problema en sí, sino de una oportunidad. Lo que pasa es que las necesidades cambian y es muy importante entender cuáles son sus necesidades, y la forma mejor de conectar no es a través de lo que creamos que tienen que hacer, que eso es lo que les separa más de nosotros, ese punto de tú lo que tienes es que yo con tu edad lo que hacía, ahí estamos creando mucha distancia. La clave es qué les interesa.
vamos a meternos en sus intereses, vamos a interesarnos por sus intereses y entonces desde ahí vamos a conectar. Pero no es me traigo al adolescente al mundo adulto o al mundo infantil en el que pretendo que siga siendo mi chiquitito o mi chiquitita, sino al contrario. Vamos a movernos nosotros hacia allí porque así van a sentirse vistos, atendidos, entendidos y las corazas ahí se van a relajar. Pero ya hablaremos profundamente. Yo creo que sí, que puede ser una buena oportunidad, a lo mejor también para empezar a mirarlo desde otro prisma. Aquí estamos aprendiendo mucho a mirarlo desde otro prisma. La última vez que estuvisteis por aquí estuvimos hablando sobre cómo afecta a la pareja el convertirse en familia, ¿no? Entonces vamos a dar un pasito más, ¿no? Así es, vamos a ir a un paso más de lo que supone porque nos quedamos con la diferencia de criterios educativos, qué pasa y la separación que supone o la distancia en la relación de pareja cuando criamos de forma diferente. Y por eso hoy queríamos comentar la crianza tradicional frente a la crianza consciente que cada vez está ahí más en auge, que parecía que era una moda con la crianza respetuosa y parece ya que por fin viene a quedarse como sucedió con la educación emocional. ¿Y qué diferencias hay? Porque realmente nosotros hemos sido criados con otro modelo muy diferente, un modelo que, como siempre hablamos, al final cuando se te apodera la amígdala, realmente cuando ya no tienes recursos, es el que salta, ¿no? Entonces también tenemos que interiorizar este modelo nuevo si vemos que casa con nuestra idiosincrasia, ¿no? Con nuestra filosofía, para que también se vaya asentando, ¿no? Poco a poco. Sí, así es. Es un cambio de paradigma. Un paradigma es una forma de una mirada hacia algo y en este caso en la crianza pasamos de un paradigma basado en el miedo al amor. En el miedo, esto que se decía, no, es que ahora educamos en emociones. Mentira, siempre hemos educado en emociones. Lo que pasa es que antes eran emociones que nacían del miedo, que era a través del chantaje, era a través de la manipulación, era a través del castigo, siempre era todo por miedo a la represalia que vaya a tener mi comportamiento o la omisión del mismo, entonces voy a hacer lo que me dicen. Pero ahí lo que hay es una distancia, se crea mucha distancia y mucha falta de conexión con las figuras parentales o la figura de autoridad. Como que realmente tienes ahí al castigador, ¿no? Entonces voy a portarme bien porque si no me castiga, ¿no? Exacto. Mientras que cuando hablamos de ese cambio de paradigma de educar desde el amor, en el amor no es libertinaje, que eso es una cosa que se ha confundido mucho, ni amor es falta de límites. Amor quiere decir que entiendo las necesidades del otro, entiendo en qué momento de su desarrollo evolutivo está y voy a hacerlo desde la conexión, desde la complicidad, desde la armonía en la convivencia. Y todo eso es posible si entiendo mis necesidades, las del otro, si me hago cargo, atención, de mis emociones y entonces puedo sostener las del otro. Ahí es donde la crianza consciente viene a posicionarse en educar desde el amor y el respeto. Lo que pasa es que pasamos antes por la crianza respetuosa, donde al menos aquí en España hubo mucha confusión. Se llamó crianza respetuosa y era vamos a respetar los intereses del menor. Pero no, se pasaba muy por encima, límite, ¿no? Claro, y se pasaba muy por encima de la mamá en este caso, y ahí no hay respeto real, porque te estoy permitiendo a ti, pero ¿y qué pasa conmigo? La vida no va de ese individuo solo, la vida va somos seres interdependientes y somos seres sociales. Es muy importante tener en cuenta a todos los miembros de la familia o del espacio, del colectivo que compartamos. Y ahí es cuando venimos y damos un paso más de crianza consciente, que la diferencia básica es que en la tradicional hago lo que me sale y lo que me sale va a ser el registro que tengo en mi memoria de lo que hicieron conmigo. Mientras que a lo mejor me puede gustar o no me puede gustar, pero no me lo planteo, porque es lo que hicieron y utilizo las mismas herramientas que tengo en mi registro. Mientras que la consciente me paro, reflexiono, me pregunto, me cuestiono y sobre todo me informo y me formo. ¿Para qué? Hoy día, gracias a la neurociencia, podemos saber que hay muchos mitos que van en contra de las necesidades reales de la infancia, como déjalo que llore que se ensanchen los pulmones y tantas otras barbaridades que se nos dijeron que había que hacer. Precisamente hace unas semanas estuvimos hablando con una psicóloga que también tenemos en esta sección y nos hablaba pues de todos esos pequeños traumas de apego
que al final nos repercuten y nos trasladan en la vida de adultos. Conductas que incluso nos las llegó a transmitir en cuanto a lo que podían ser trastornos de alimentación, como la bulimia, la anorexia, y nos hablaba de los apegos que habíamos tenido de niños, de vernos a lo mejor no atendidos o creados con ansiedad, porque hemos sido criados a lo mejor con miedo. Nos habló de los dos polos, aunque claro, todo esto se mueve porque realmente no somos seres bipolares, pero está todo muy mezclado y realmente es algo que podemos abordar y tratar en la infancia y también tratarnos a nosotros mismos, ¿no, Miguel Ángel? Sin duda. El tema del apego es fundamental y bueno, sin entrar, ¿no?, en los estilos de apego, desde el apego más seguro al resto de estilos. Pero en el fondo yo haría hincapié en lo que ha dicho Rocío. Al final lo que tendemos sobre todo es a reproducir el estilo educativo en el que nos han educado, ¿no? Y esto pues viene de una manera casi ancestral, ¿no? Porque al fin y al cabo también nuestros padres bebieron de la educación de sus padres y así sucesivamente. Claro, ahí está la dificultad en romper precisamente esa concatenación de hechos, ¿no?, que al final han hecho, pues bueno, todo esto, ¿no?, el que desarrollamos este estilo de apego, el que nos relacionemos también con nuestra pareja desde ese mismo lugar y en el que al fin y al cabo después la comunicación también queda tocada y la manera en que nos comunicamos como adultos y con los pequeños. Yo creo que al final consiste también en ver y observar qué ponemos en el centro. Si en el centro nos ponemos a nosotros como adultos o ponemos verdaderamente a las criaturas. Y si ponemos en el centro a las criaturas es mucho más fácil ver este iceberg de manera completa y no quedarnos solo con la conducta, con el comportamiento, sino ver qué hay verdaderamente detrás de eso, ¿no? Y no pensar desde ese punto de vista del miedo en que ese comportamiento que está teniendo nuestro hijo o nuestra hija lo está haciendo para llamar la atención o lo está haciendo simplemente porque quiere fastidiarnos. Sino, bueno, probablemente hay un malestar, hay un desequilibrio y hay que observar de dónde viene. Si tenemos capacidad de poner la mirada en el iceberg completo, pues no atajaremos solo el síntoma, por decirlo de alguna manera, que es el comportamiento, sino verdaderamente iremos a la raíz. Y de esa manera conseguiremos que esa conducta más o menos desagradable, porque al fin y al cabo tiene su utilidad y lo que nos tiene que hacer es poner la mirada en qué hay detrás, pues que podamos atajarla. Y después, como consecuencia, esa conducta cambiará y dejará de ser tan molesta y tan desagradable. Pero insisto, se trata de poner en el centro a ver qué es lo que está ocurriendo y no mirarlo desde un punto de vista adultocentrista, sino desde un punto de vista de poner a la criatura en posición, en contexto y desde ahí pues poder atajarlo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que de donde venimos, Mónica, que es la crianza tradicional, y siempre desde un lugar de honrar a nuestras madres, nuestros padres, no desde un lugar de ahora criticarlos, de juicio, no, en absoluto. Lo hicieron lo mejor que pudieron y que supieron, y así generación tras generación hacia nuestras ancestras y ancestros lo hicieron. Desde un lugar de honrar que nos amaron y lo hicieron así, y que nosotros amamos a nuestros hijos y metemos la pata igualmente. Lo que pasa es que cada vez vamos teniendo más información, y en esa crianza tradicional era como el niño molesta, el niño incordia, el niño mira lo que hace, y pretendíamos que fueran adultos, ni adultos, y no lo pueden ser, porque el cerebro no se termina de desarrollar hasta los 25 años. Entonces, ¿qué estamos pidiéndole cuando nosotros los adultos tenemos faltas de autocontrol? ¿Cómo discutimos las parejas dentro de casa? ¿Cómo nos enervamos? ¿Cómo contestamos a las personas cuando atendemos al público? Oye, a veces somos muy desagradables y no tenemos ahí a otro adulto que nos diga, mira qué mal te portas, mira lo que haces. Y los niños lo tienen. Uh-huh. Vamos a mirarles con esa mirada mucho más compasiva, entendiendo que son seres muy vulnerables, muy sensibles, que su cerebro está en vías de desarrollo y que hacen lo que pueden con lo que tienen, aprendiendo de nosotros. Por lo tanto, en esa crianza consciente lo que nos devuelve es la mirada, como decía al inicio, hacia el adulto, donde entendamos que si me molesta, me toca a mí hacerme cargo de por qué me molesta. Y a partir de ahí ir estableciendo los límites y las normas en casa, que son diferentes una cuestión de la otra, necesarias para favorecer una buena convivencia y donde todos nos hagamos responsables de que, según la edad, hasta donde cada uno pueda,
pero de que esos límites, esas normas se cumplan. Entonces, un poco por recapitular y de determinar cuáles son las diferencias entre la crianza tradicional y la crianza respetuosa, está no poner el foco en el miedo, sino en el amor, ¿no? Y no centrarlo desde el punto de vista del adulto, sino del niño. Exacto, así es. Al final, mira, en un ejemplo, ¿no? Que si no se queda todo muy en la teoría. Yo puedo estar en el sofá, vamos a una cena en invierno, ¿no? Nos queda un poco lejos, pero bueno, estar en el sofá tumbada, muy a gusto, con una chimenea, y viene mi hijo con 2, 3 años y se acerca a la chimenea y yo estoy tumbada en el sofá leyendo y no me apetece levantarme. Así que le digo, no te acerques, que te vas a quemar, y sigo a lo mío. Pero el niño con 2, 3 años se sigue acercando porque el fuego le llama la atención. Así que yo vuelvo a repetir una y otra vez, no te acerques. Al final termino hasta el gorro porque siento que no me hace caso, siento que me está retando, entonces me frustro y le termino dando un grito. El niño se asusta no por el fuego, sino por mi grito, y terminamos los dos enfadados y yo después con la culpa de que ve que le he gritado. Eso lo podemos hacer, eso es educar desde el miedo en ese momento, desde el miedo de te grito para que te asustes y pares y me dejes en paz y yo pueda seguir leyendo, que no voy a poder seguir leyendo porque después estaré enfadada. En la crianza consciente lo que hago es que entiendo que tiene 2, 3 años, que el fuego le llama la atención, me entiendo a mí que estoy muy a gusto leyendo, pero no va a poder responder a mi límite verbal porque no tiene capacidad de atenderlo, porque está en la fase más egocéntrica del ser humano. Así que me toca levantarme, acercarme y ponerle un límite físico. Le puedo explicar, no se toca el fuego, pero lo más fácil va a ser, porque lo voy a intentar más veces, porque le corresponde por edad, poner un límite físico que impida que llegue al fuego, o incluso acercarme con él. Mira, cariño, ¿te llama la atención? Hasta aquí podemos llegar. ¿Notas el calor? Ahí es la diferencia, donde entiendo su necesidad de exploración, su necesidad de pasar de mí, porque tiene los 2 años y está en la fase yo, mí, conmigo, ahora ya, porque es esa etapa egocéntrica, y entonces no me lo tomo como personal contra mí, que mi hijo me está retando, que mi hijo es muy desobediente, que mi hijo es... No, tu hijo no es nada de todo eso, tu hijo está en esa etapa y necesita que tú le entiendas para ponerle el límite. ¿Cómo necesita? En uno, te entiendo y te lo pongo desde el amor, no te voy a permitir esto porque es un peligro para ti, pero lo hago atendiendo a tu edad, y en la otra... me enfado, te mando a freír monas, te doy un grito, y ahí en una hay conexión y en la otra hay desconexión. Se me vienen dos cuestiones aquí importantes, porque cuando hablamos del nuevo estilo de crianza, encontramos lo que comentabas al principio, que no se establecían los límites, ¿no? Que era directamente esperar a que el mismo niño experimentara, ¿no? Poniendo el foco en él, tú te anulas y vas viendo, evidentemente te puedes quemar, ahí hay un límite, pero no establecer normas límites, me gustaría que nos lo explicarais, ¿no? De qué manera también se tiene que atender al bienestar de la familia, marcando también esas pautas. Y luego, por otro lado, entrar en conflicto con uno mismo, porque muchas veces dice, yo haría, te puede llamar la atención de lo que tú solías hacer, porque es lo que tienes interiorizado, a lo que quieres aprender, y entrar en conflicto en el entorno. La familia, cuando eso no cuaja, cuando además que tú estás luchando por establecer algo, entran el resto, porque vivimos en familia, y entran tu familia directa, a lo mejor tu pareja que no lo casa, si estáis separados, que a lo mejor cada uno encuentre un punto de vista diferente. Aquí sí hay un problema, ¿no? Hay un melón. ¿O no? ¿Qué? Porque aquí estamos llamando ya demasiados melones. Yo creo que tenemos que mirar también de dónde venimos, y venimos al fin y al cabo de una tradición bastante autoritaria. ¿Qué nos ocurre? Que muchas veces parece que damos un pendulazo, ¿no? Y como venimos de ese modelo autoritario, pues se pasa a un modelo de dejar hacer, ¿no? Que es lo que hablaba Rocío del libertinaje. Al final, en el centro está la virtud, y consiste precisamente en ese estilo educativo desde el amor. No significa dejarle hacer lo que le dé la gana, sino más que nada porque además no es sano ni es coherente con lo que queremos hacer. Los límites ofrecen seguridad, los límites le van a dar la posibilidad de explorar precisamente desde la seguridad. Y no hay nada peor que precisamente eso, ¿no? Que dejar
que las cosas sucedan y después ya bueno, pues veremos si la enfermedad tiene cura o no. No, se trata desde el principio de tomar un papel mucho más activo y más participativo. A ver, darnos consejos, porque aquí yo creo que es como podemos aprender de qué manera se puede ir cambiando poco a poco todo esto si nos va interesando o queremos probar. Eso. Y además, ya que hemos hablado al principio de la etapa adolescente, quizás por etapas nos pueden servir a lo mejor algunos ejemplos, ¿no? Mira, pues yo distinguiría, aunque profundizaremos un día, Mónica, en ello, en límites y normas de forma práctica. Los límites son aquellos que salvaguardan la integridad física, emocional y mental de la persona. Entonces, deberían ser los mismos aquí, en China, en Hawái o allí donde estuviéramos, porque tiene que ver con la supervivencia y con la integridad de la persona en todos sus ámbitos. Y las normas son aquellas que favorecen la convivencia entre todos los miembros. Por ejemplo, tanto pequeños como primera, segunda infancia y adolescencia. Podemos tener una norma en casa que sea, nosotros la tenemos, que andamos descalzos. ¿Por qué? Porque nuestros peques viven pasan mucho tiempo en el campo de enfrente de casa, vivimos con la puerta abierta y con los zapatos lo llenan todo de tierra. Yo atiendo su necesidad, o nosotros atendemos su necesidad de explorar en el campo y atendemos la nuestra, adultos, de no andar todo el día con la escoba detrás ni en una casa sucia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues andamos descalzos dentro de casa y esas normas nos permiten establecer ese acuerdo de convivencia. En la primera infancia nos toca establecer casi que a nosotros los límites, las normas, de forma desde la autoridad. Ahora, cuanto más van creciendo y más les vamos involucrando en esas normas, más fácil es que se responsabilicen de cumplirlas, especialmente en la adolescencia, cuando lo que necesitan es un marco de mucho juego, de equilibrio entre límites y libertad. Porque sí van necesitando unos espacios de libertad mucho mayores porque están en una etapa de exploración. Tiene mucho que ver lo que sucede a nivel cerebral en la adolescencia con los 2 años. Es otro momento. Se le llama poda cerebral, pero es muy similar. Entonces vuelven a necesitar lo mismo, pero ya con otra edad, con otras necesidades, contando con ese margen. Y ahí involucrarles mucho. Cuanto más van creciendo, más involucrarles en esa... Bueno, pues esto no lo quiero, chicos, a mí esto no me gusta. ¿Qué proponéis? Y ahora proponen ellos. Y nosotros decidimos. La última palabra siempre es de las figuras parentales, con quien convivan. Pero en equipo. El autoritarismo es porque lo digo yo, porque cuando serás mayor comerás huevo, y el libertinaje es lo que te dé la gana y no asume tus consecuencias. Y ese equilibrio es donde, como un equipo de fútbol, todos somos importantes, todos somos tenidos en cuenta, pero la autoridad la ejerce el capitán o el entrenador en este caso. Por ejemplo, cuando nos vemos que hay momentos en los que perdemos a lo mejor el control, ¿no? Que se nos está escapando, si ya lo hemos hablado, la pareja, la familia. Hemos hecho a lo mejor también conocedores al resto de la familia. Deberíamos también establecer que en casa se trabaja de esa manera y por lo tanto los abuelos tienen que contribuir, o mejor que se vayan enterando solos. Ahí es un súper temazo y hay un equilibrio. Hay una parte de entender que los abuelos son abuelos y todos los demás son agentes educativos externos. ¿Externos qué quiere decir? Que les toca hacer a su manera. Ahora bien, hay líneas rojas que por salvaguardar la relación de pareja conviene establecer y no permitir que nadie entre. Y esas líneas rojas tienen que estar muy habladas en casa. En nuestra casa, que van a salir toda nuestra intimidad, pero por ejemplo no es habitual comer ni chuches ni cosas con azúcar, son muy contadas ocasiones. Ahora, cuando vamos a casa los abuelos, si pretendo que la abuela y el abuelo me respete y eduque, pues mira, ahí va a ser una pelea que si el abuelo o la abuela está ejerciendo de segundas figuras parentales, están cuidando, entonces sí hay que dialogar y establecer ciertos acuerdos. Ahora bien, si vamos de visita, ahí vamos a flexibilizar y solo marquemos determinados límites que supongan nuestras líneas rojas por el bien de la relación de pareja. Y corresponde, y esto es muy importante, establecer yo con mi familia de origen los límites y mi pareja con su familia. No me corresponde a mí con mis suegros ni a la otra parte con mis padres. Es muy importante que sea quien viene de esa familia de origen quien establezca los límites acordados dentro de la relación de la pareja. Porque si no ya apaga y vamos, ¿no? Ya es todavía más complicado, ¿no?
En este caso, cuando otros consejos que podamos ofrecer, porque está bien también con los adolescentes, que ellos son un poco más conscientes. Quizás un niño de 5, de 2 a lo mejor no, pero a lo mejor de 8 años, si empiezas a cambiar el estilo, de una noche a la mañana no lo vas a hacer, pero a lo mejor le puede llamar la atención. En el caso de un adolescente ya tiene que ser todavía más consciente de repente, ¿qué le pasa a mi padre? ¿Qué le pasa a mi madre? ¿Qué habéis hecho con él, no? Para que ahora de repente me estés considerando a la hora de establecer los límites. ¿Se puede también cambiar en este caso, en esa etapa? Se puede cambiar y hay algo que creo que está bien también señalar, ¿no? Muchas veces hay quien nos pregunta, ¿no?, en consulta, oye, ¿no es un poco caos para los niños este tipo de cambios y demás? Todo lo contrario, de la misma manera que nuestros hijos saben que cuando están en casa de los abuelos, pues, que antes poníamos el ejemplo, ¿no?, se comportan de una manera y con los abuelos existen unas normas diferentes que probablemente hay en casa. Si tú empiezas a hacer cambios en tu estilo educativo, muy probablemente al principio pues requiera un periodo de adaptación y de acomodación a ese estilo. Pero no nos olvidemos, tienen cerebro y no solo piensan, sino que sienten y saben perfectamente qué lugar ocupa cada miembro de la familia. Ahora, ¿desde dónde se hace? ¿Desde dónde se aplica esa autoridad, que no autoritarismo? ¿Desde dónde empezamos a incorporar esos cambios? Eso influye, evidentemente. Pero, insisto, los niños y adolescentes y preadolescentes son perfectamente capaces de entender qué lugar ocupa cada uno de ellos. Ahora bien, si ya tienen cierta edad y podemos explicárselo, antes hablábamos, ¿no?, de la importancia de que en la primera infancia actuemos más que hablemos, pero a medida que van creciendo, sí es verdad que la palabra tiene que ir acompañando cada vez más. Uh-huh. Y en la medida en la que podamos comunicarlo de una manera accesible al periodo evolutivo en el que se encuentren, pues será mucho más sencillo todo. Incluso, Mónica, fíjate que cuando hay papás y mamás que se separan... Eso iba a preguntar, porque claro, aquí también surge esto, ¿no? Eso es. Sucede muchas veces que precisamente una separación es, entre otros motivos, por esa diferencia en los criterios educativos y porque se genera un cisma de bueno, no voy a tolerar según qué cosas y no hay un objetivo, como hablamos el último día, no hay un objetivo común, aunque haya unas maneras diferentes. En ese caso, los niños y las niñas se adaptan. ¿Por qué? Porque la crianza consciente, los niños y las niñas son vistos, son tenidos en cuenta, se les hace sentir que son importantes, que son valiosos. En la tradicional, como hay esa distancia y hay ese lugar de autoritarismo, que no de autoridad abogamos por ello, pero ese lugar de autoritarismo, porque lo digo yo y punto, no se sienten escuchados, no se sienten vistos ni se sienten importantes. Cuando hay uno que sí me hace sentir así y otro que no, al final entiendo que me tengo que relacionar de forma diferente. Igual que mi pequeño sabe perfectamente que cuando va a casa de los abuelos, lo primero que pide es qué hay de comer, porque lo que va a ver es dulce. Como él lo sabe, pero eso jamás lo preguntan ni con su mamá ni con su papá. Pero allí sabe que sí. Lo mismo entienden que con mamá puede unas cosas y con papá puede otras. O sea que lejos a lo mejor también la parte que quiere abogar por la crianza respetuosa, si está separada y la otra parte tiene otro estilo, en lugar de frustrarse, debe sentirse además como más contento, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo es fuente de riqueza. Por lo que abogamos precisamente es por entenderlo desde ese lugar. Dos estilos educativos, lejos de ser un problema, una discrepancia, es fuente de riqueza precisamente. Y los hijos pues se enriquecen de eso, de entender y comprender. Después habrá más afinidad, después habrá momentos en los que efectivamente nos pondremos de acuerdo y momentos en los que como padres a lo mejor no coincidimos. Pero al fin y al cabo los peques se terminan beneficiando de esos diferentes estilos educativos, de la misma manera que se benefician de que con los abuelos pues haya unas normas y con los padres haya otras. Claro, aquí lo que pienso muchas veces cuando las separaciones no son tan de forma amistosa, que pueden trasladarse, bueno, quizás esto lo podemos dejar para otro día porque la sección se nos puede ir alargando hoy, pero que para competir, ¿no? Puedan a lo mejor ser más permisivos, la parte autoritaria del estilo de crianza, ¿no? Y convertirse precisamente en abuelo, comprarlo a lo mejor con todos los caprichos. Entonces eso ahí yo creo que ahí donde se genera, yo supongo, ¿no?, la frustración en la otra parte, que realmente como que está enseñando, no malcriando. Sí, bueno, y en ese tipo de casos, como dice, ya podremos profundizar mucho más, ¿no? Pero ante la angustia,
¿no? De que muchas veces parece como que la otra parte está a lo mejor comprando y demás. Ahí la recomendación fundamental que hacemos es sobre todo no intentar compensar, es decir... no entrar ahí, ¿no? No solo no entrar, sino es muy tentador decir, bueno, pues si, poniendo otro ejemplo, ¿no? Pues si en casa de su padre resulta que tiene acceso a pantalla, a que no hay unas normas en cuanto al número de horas que pueden acceder y demás, entonces yo en mi casa todo lo contrario, voy a rescindir, no va a haber ni una pantalla y demás. No es eso, se trata más de mantener una coherencia y de mantenerlo en el tiempo y ofrecer ese estilo diferente, ¿vale? Porque al final terminamos aprendiendo más por los hechos que por las palabras. Pero el que el otro, digamos, no llegue a cumplir nuestras expectativas a nivel educativo no significa que nosotros tengamos que compensar, todo lo contrario, mantenernos con firmeza en donde queremos estar, siempre y cuando hayamos hecho una reflexión previa, siempre y cuando lo hagamos desde el amor y no desde el miedo, será, como digo, fuente de riqueza. Y finalmente, y en el transcurso del tiempo, ellos poco a poco van a ir seleccionando con qué se quedan y con qué no, porque no olvidemos que ellos al fin y al cabo puede que elijan en el futuro también ser padres y decidirán qué estilos es con el que se encontraron mucho más a gusto. Y que en la conciencia es donde está la conexión con el ser. Entonces, si hay un estilo educativo que a mí me aleja de la conexión conmigo y otro que me acerca de forma totalmente inconsciente, van a ir tirando hacia aquello que les permite ser ellos y ellas mismas. Entonces eso no es una cosa de un día, sino es un proceso. Y hay un momento cuando en consulta nos dice, es que con él les grita, con él... Yo siempre digo, mantente en tu sitio y darles a tus peques el poder de sentirse importante y sentirse visto para que cuando lo necesiten reclamen, no quiero que me grites papá o no quiero que me grites mamá, y ellos desde ahí aprendan a poner límite. A mí me encantó cuando por primera vez me topé con mi mayor, que hubo un día que me dijo, mamá, que no me hables así. Y dije, eso era lo que yo quería, que ni siquiera su madre le permite una falta de respeto, como yo no quiero que nadie me falte respeto, pero soy humana y se me puede ir en algún momento. Darles el poder para que, sin ponerse por encima nuestra, porque les corresponde siempre estar como hijo e hija, pero sí de poner el límite cuando no se sientan bien tratados. Creo que deberíamos abordar todo esto porque muchas veces nosotros mismos estamos quedándonos con la teoría ahora, pero tenemos que aprender muchísimo y que seguiremos en las próximas semanas seguro aprendiendo a, si queremos probar, tener las herramientas, ¿no? Nos las iréis dando poquito a poco. De momento ya sabemos que, bueno, pues podemos empezar a mirar desde el amor, establecer los límites y normas también en casa desde este punto de vista, desde este paradigma nuevo. Se puede, pero no mirándose solamente desde el ombligo, ¿no? Sino poniendo el foco también en el niño, ¿no? En el ser que tenemos delante. Así es. Bueno, pues nos vamos a tener que quedar aquí. De cualquier manera, recordarnos, por favor, dónde podemos entrar para poder conocer con más detalle, bibliografía, tips, consejos, preguntaros directamente. Pues como siempre estamos en www.creada.es y en las redes sociales, especialmente en Instagram, en Creada_Rocío y Miguel Ángel. Ahí lo podemos encontrar. Pues muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta ahora. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.